Mucho gusto, es un placer tener la oportunidad de participar en este congreso. Hoy mi compañero José Luis y yo, Raúl Caballero, bajo la tutela del doctor Rodrigo Martínez Espinosa, vamos a presentar nuestro cartel titulado Estudio de los grupos sanguíneos en la población y su correlación con su presentación de COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad multisistémica ocasionada por el SARS-CoV-2, caracterizada por una fuerte respuesta inmunológica que ocasiona un estado de inflamación severo. Tras la entrada del virus, ciertas vías moleculares se modulan a su favor, de las cuales voy a platicar en un momento. Y también se ha visto en la literatura que la severidad y la mortalidad de la enfermedad están asociados a los grupos sanguíneos ABO y RH. Incluso se ha encontrado que los grupos O y RH negativos son los menos susceptibles a la infección. Respecto a la vía de entrada al virus, el SARS-CoV-2 usa sus proteínas Spike, las cuales son complementarias a la enzima convertidora de angiotensina 2, utilizando esta como vía de entrada al interior de la célula para seguir con su ciclo viral. Debido a que ECA2 tiene una gran importancia respecto a su función en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esta enzima se encuentra repartida por todo el cuerpo, lo cual le hace muy fácil al virus infectar al organismo. Pero no solo eso, ya que al unirse a ECA2, la expresión de esta enzima se ve regulada a la baja, lo que afecta directamente a este sistema y por ende la bulimia y la tensión arterial del paciente. Respecto a las vías moleculares, al entrar al organismo, el virus es identificado por nuestras células inmunológicas y se genera una respuesta predominantemente de tipo TH2. Sin embargo, también se presenta una respuesta de tipo TH1, lo cual podemos deducir por la liberación de citocinas proinflamatorias como interleucina 6. La literatura sugiere que de igual manera el SARS-CoV-2 activa las vías moleculares como C-Gas-Sting y P38-MAPsinasa, resultando en un fuerte estado de inflamación, acompañado por la liberación de citocinas pirogénicas, al igual que una caída en los niveles de CD4 y CD8, reduciendo la capacidad de combatir a este. De igual manera, el virus activa la vía AKT-mTOR e inhibe la actividad de CDK1, ocasionando que la célula entre en un arresto celular en las fases de síntesis y crecimiento, con la finalidad de que la maquinaria celular, como el retículo endoplásmico rugoso junto con sus ribosomas, puedan ser utilizados por el virus, evadiendo mecanismos de apoptosis con el objetivo de producir todas las partículas virales que sean necesarias. Sin embargo, debido a esta gran demanda energética que el virus le impone a las células, las mitocondrias de la célula infectada no logran mantener el ritmo y comienzan a fallar, resultando en la liberación de DAMPs. Según la literatura, estos DAMPs activan la vía HIF-A-sirtuina, resultando en un estado de hiperinflamación. También se puede presentar hipoxia y septicemia tras la activación de esta vía. Respecto a las moléculas, la enfermedad ocasionada por el virus se puede diferenciar más o menos en dos: la infección por COVID-19 leve y la infección por COVID-19 severa. La infección leve activa las vías previamente mencionadas, ocasionando un estado inflamatorio caracterizado por la presencia de interleucina 6. Sin embargo, la infección severa difiere, ya que aunque sí sucede exactamente todo lo que acabo de mencionar, las mismas vías se activan, este, también surge una activación de los linfocitos T, resultando en la liberación de interferón gamma, que junto a la interleucina 6 pueden ocasionar el síndrome de liberación de citocinas, que puede convertirse rápidamente en una tormenta de citocinas, caracterizada por la liberación de citocinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, asociadas a fiebre, inflamación y malestar, interleucinas 13 e interleucinas 14 asociadas al daño pulmonar, factor de necrosis tumoral asociado a la permeabilización vascular, y finalmente se ha encontrado que depósitos de ficolina 3 en la microvasculatura pulmonar están asociados al desarrollo de trombosis en pacientes con COVID-19, al igual que la activación del complemento, resultando en más daño a los tejidos. Pues, ahora, en cuanto a los grupos sanguíneos como comorbilidades en COVID-19, es preciso entender que estos grupos se diferencian por los antígenos que presentan en su superficie. Los autores señalan que los tipos sanguíneos O y RH negativo son considerados como factores protectores ante la infección por COVID-19. En eso se señala la relación que guarda entre tener bajos niveles de anticuerpos ABO con un mayor riesgo de infección. Especialmente los grupos O y B, al tener anticuerpos anti-A, inhiben la expresión de receptores K2 y por esto reducen la entrada del virus a la célula del hospedero. También se señala que los grupos O son menos susceptibles a desarrollar trombosis y tener disfunciones respiratorias o vasculares. Resultados que encontramos en base al metaanálisis que se hizo fue que los grupos O y RH negativos efectivamente son considerados protectores. Sin embargo, a diferencia de algunos autores, los grupos con mayor asociación a infección,
a muerte, trombosis e intubación fueron los grupos AB por sus bajos niveles de anticuerpos ABO, como ya comentamos anteriormente. Sin embargo, los grupos A de igual forma siguen siendo considerados como factores de riesgo en la mayoría de la población por las características que presentan. Concluimos que es necesario seguir haciendo investigaciones para entender mucho mejor los mecanismos y moléculas con las que interactúa el virus para que podamos tener una asociación mucho más fidedigna entre grupos sanguíneos y resto de COVID, así como sus diferentes complicaciones y diferentes evoluciones.